¿Cómo están? Como siempre estamos con ustedes en directo desde Sant Cugat. Noto el sonido como si me hubieran puesto el mismo sonido. ¿El sonido es correcto? Ahora es correcto el sonido. Ya saben que estamos en directo, les estaba diciendo como todos los jueves desde Sant Cugat. Un 22 de marzo, un día como hoy, precisamente un día como hoy, recién comenzada la primavera, hace 17 años, en una ciudad muy cerca de Barcelona, que es Tarrasa, cantaba por primera vez en público Lluís Llach, hace 17 años. Después, sus actuaciones, sus conciertos, sus creaciones han tenido siempre el entusiasmo y el apoyo del público y de la crítica. Lluís Llach hace muchos años que no canta en televisión en directo, hace ya casi 10 años, y esta noche lo va a hacer para todos ustedes aquí. Él será probablemente, no sé, habrá gente que será la primera vez que le escuche, que le vea, y esa será una gran oportunidad. Buenas noches, Lluís Llach. Buenas noches. 17 años son muchos años, ¿te acuerdas de ese momento, esos nervios primeros, esas angustias? Me empujaron buenos amigos que me querían mucho y conocí al público por primera vez, esto fue un trauma. ¿Te empujaron? ¿Cómo que te empujaron? Sí, porque yo salí con unos viejos amigos que se llamaban Setze Jutges, que fueron los que de alguna manera empezaron este tinglado de la canción. Y cantábamos siempre 4 o 5, se ponían las 4 sillitas en el escenario, entonces salíamos todos juntos y cantábamos 3 canciones cada uno. Esto les sirvió para hacerme una especie de sándwich y me sacaron así al escenario, yo me escondí detrás de la guitarra, vi que había gente, eso aún y mis amigos, mi hermano, mi familia estaban en la primera hilera. ¿Y te aplaudían en la primera fila? Yo no sé si aplaudían. Recuerdo que cuando hacía 4 minutos más o menos que cantaba y aún no había abierto los ojos, abrí los ojos por primera vez y los vi con una cara tan asustada, toda la gente con una cara de pánico, tal, mis amigos, que volví a cerrar los ojos y continué hasta el final. Pero después, en cambio, resulta que pasa el tiempo y te conviertes en un cantante con mucha fuerza. Supongo que el público ya no te da miedo, sino que te da respeto y lo necesitas, ¿no? Sí, una mezcla extraña de las dos cosas, ¿no? Oye, valórame lo que fue dentro de la cultura catalana la Nova Cançó a la que tú perteneces. Bueno, yo creo que en el estado de opresión absoluta que la cultura catalana a partir del 39 se vio sumergida y con ningún medio de comunicación, digamos, directa en marcha, o sea, sin prensa, sin evidentemente televisión, radio, ni semanarios hasta muy entrados los años 60. Entonces hubo una gente que pensó que la canción podía ser un medio de comunicación popular en catalán. Y empezaron a cantar. Gente que normalmente no sabía muy bien cantar y que enseguida que llegaron cantantes con vocación profesional de ser cantantes, ellos se retiraron, donde además demostraron una gran altura de miras, ¿no? Y así empezó. Normalmente, al principio, yo creo que al franquismo se le escapó de las manos. No le dieron mucha importancia, pensaron que eran 4 locos. Fue como sacar el tapo de una olla a presión. Y por allí salió todo una especie de aliento popular que fue detrás de la canción. Y la gente cogía trenes para ir a la canción. Oye, una cosa, Lluís, a ti te cuesta hablar castellano, ¿eh? Yo traduzco. Es terrible, pero estoy traduciendo como un bestia, muy rápido, porque sí, con los años que tengo... ¿Qué años tienes? 35, pues ya... ¿Y traduces? Porque normalmente hablas en catalán siempre, o sí, quizá incluso en francés o en otros sí, idiomas. No, mi lengua, desde que nací en mi familia, yo nací en un pueblo rural, es el catalán. O sea, yo conocí el castellano en la escuela, el día que me dijeron que Mara no se decía Mara y que estaba prohibido decir Mara, eran los años 52, sino que se llamaba madre. Pero en mi lenguaje coloquial siempre he utilizado el catalán. Y es curioso porque después, quizá por esos principios, no has cantado en castellano nunca. Quizás sea esa razón, o ya da igual, o sea, realmente cantas en catalán porque te gusta más cantar en catalán. Yo no es que no cante en castellano, yo canto en catalán. No sé si esto explica alguna cosa. O sea, yo no es que no quiera cantar en castellano, canto en catalán. Considero que además pertenezco a una cultura pequeñita, rodeada de 2 culturas muy poderosas, una es la francesa, la otra la castellana. 2 culturas que además históricamente, por su suerte, han sido expansionistas.
y la cultura catalana ha quedado allí superviviendo. Y pienso que quizá mi aportación a esta supervivencia y a que dentro de 50 años esto aún exista, pues sea cantar en catalán. Eso te ha causado muchos problemas. Muchos. Y además, por ejemplo, muchísimas prohibiciones. Yo creo que tienes el récord de prohibiciones con Raimon y con gente parecida, ¿no? Pero bueno, ¿qué prohibían cuando te prohibían cantar? ¿Por qué me miras así? Porque yo creo que uno no ha de intentar nunca ponerse en el razonamiento de los cretinos, porque al final se convierte uno en cretino. Entonces uno no ha de intentar explicar por qué se hacían aquellas cretinadas. Bueno, es evidente que hay los principios generales que no han respetado, libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si fuéramos al fondo, a la manera, al cómo, en el fondo es casi inexplicable. Supongo que en el fondo, la razón primera era por un miedo absoluto a que la gente utilizara la libertad, en el ámbito que fuese, cantando, haciendo pipí, perdón, en cualquier actividad. ¿Pero qué argumentos daban, en tu caso? En mi caso, de todo tipo. Bueno, esto hay una verdadera historiografía para explicarte el más bestia. O sea, el que cuando a mí me lo dijeron en el año 74, o sea, no hablo ni de los 60, 74. Estaba en Vía Laietana, en la Dirección General de la Policía. Había hecho unos Palacios de la Música de Barcelona, los Palaus, y tenía que hacer 7. Al tercero me vinieron a buscar, me llevaron a la comisaría. Me dijeron que me prohibían, y me prohibieron hasta el enero del 76, o sea que fue de consecuencias largas. Bueno, yo ya llevaba prohibido desde el 74, desde el 70 hasta el 74. El 74 me permiten, vengo y hago estos palabras. Bueno, el motivo que me dieron es que con la mirada soliviantaba el público. Yo creo que hay poquísimos cantantes en el mundo que los hayan prohibido porque con la mirada soliviantaba el público. Hombre, tú tienes unos ojos con una mirada fuerte, pero de ahí a que la policía considerase que había que prohibirte porque soliviantabas al público, yo creo que... Yo les ofrecí enseguida que si me regalaban unas gafas de sol, pues estaba presto a... Estabas presto, a solucionar el problema. Estás hablando en castellano, Luis. Italiano. De un meu senyor, una cosa. Bueno, ¿sigues siendo nacionalista por encima de, digamos, de muchas otras cosas? Bueno, por encima de muchas cosas no. Yo soy nacionalista como consecuencia de muchas cosas. Para mí el nacionalismo es un primer paso hacia la ciudadanía del mundo, que es mi obsesión final. Lo que pasa es que para mí me es imposible ser ciudadano del mundo si antes no me dejan sentir mi propia identidad. ¿Pero quién no te deja? En este momento supongo que no hay nadie que no te deja. Yo creo que es difícil de explicar, pero yo creo que en este momento aún hay problemas. Hay problemas, yo creo, que vienen de muy lejos y que vienen de una larga historia, y hay unos agravios históricos que son difíciles de borrar, muy difíciles. Es verdad que en todo caso la situación actual no tiene nada que ver con la anterior, y que quien ha vivido la época del franquismo, esto es el paraíso. Pero la identidad de las pequeñas comunidades, cuando los estados se formaron en Europa, lo hicieron a base normalmente de destrozar las pequeñas comunidades. Fue una lucha entre pequeños estados. En esta lucha Cataluña perdió. Has de pensar que, y eso quizá para la gente que nos escuche le ayude a entender cosas, Cataluña era un estado-nación hasta el 1714 con el mismo rey que Castilla, pero con sus aduanitas, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, cuando vino Felipe V, el primer rey Borbón, acostumbrado a la monarquía centralista, absolutista de Francia, quiso instaurar el mismo sistema. Entonces, bueno, entró el ejército, abolió el Parlamento, abolió la Generalitat y pusieron a un capitán general. Esto no se ha de olvidar. O sea, yo creo que en el Estado español, en España, se ha de hacer el esfuerzo de que la fraternidad sea libre. O sea, la fraternidad, si no es libre, no existe. Qué bonita es esa frase, que la fraternidad sea libre, me gusta mucho. Gracias. Es muy bonito, es no, verdad. pero es que si no, no existe. Y entonces, claro, todos los caminos a que lleven a esto son pocos. Por eso a veces me asusto cuando se habla de diálogos acabados. La historia no se ha acabado. La historia no se ha acabado. Escucha, Luis, quizá por eso en tu último disco, T'estimo, hay
permanente, como una sensación permanente como de resistencia. Hablas de resistencia cultural, hablas también de una amistad hacia el público. ¿Todo eso tiene algo que ver? Bueno, yo escogí el te estimo, que quiere decir te amo, te quiero, supongo que las dos cosas a la vez, porque creo que en este disco y en mí, como en otra mucha gente, quizá la fuerza motriz primera, la que arrastra, la locomotora, es el amor. Es un tópico, y ya me perdonará la gente, pero es así. Entonces, el amor yo creo que a mí me condiciona toda la vida, me condiciona el amor al ser que quiero, me condiciona el amor a este extraño personaje que se llama público, que hace 18 años que me soporta con masoquismo ejemplar. Y te diría también que incluso mis luchas, mis posibles pequeñísimas heroicidades, han sido siempre consecuencia de esta fuerza motriz del amor al ser humano, al hermano y al que no lo es. Pues. ¿Y de ahí ese disco? De ahí sí. Bueno, yo quiero escuchar cantar, te quiero escuchar cantar. Si lo hago mal, supongo me perdonáis, que ¿no? puede ocurrir que haya gente algunos cantantes, compañeros tuyos, que se extrañen de que tú estés hablando aquí antes de cantar. Hay cantantes que no pueden hablar antes de cantar. ¿Eso a ti no te afecta? No, bueno, te diría que yo vengo, en un recital me afectaría, sí. En un recital normalmente me afecta, pero vengo muy mentalizado. Bueno. Para ese acto. Pues nosotros estamos muy agradecidos a que hayas querido venir a nuestro programa a romper tu silencio. Y me pongo a correr y voy al piano. Tienes que ponerte a correr para ir al piano mientras Lluís Llach se pone a correr, como él dice, y se va al piano, atravesando todo el plató de televisión, el plató desde donde estamos nosotros, donde se hacen las entrevistas, hasta donde él va a cantar, que es la parte donde los cantantes actúan, pues hay unos cuantos metros que serán los que va a recorrer. Mientras tanto, yo en este rato voy a recordarles, en estos momentos voy a recordarles algo del programa de la semana pasada. Los que vieron el programa de la semana pasada vieron a Paco Ojeda, al torero Paco Ojeda, que hizo unas graves acusaciones contra el crítico de toros Alfonso Navalón. Pues bien, Alfonso Navalón se ha puesto en comunicación con nosotros y ha calificado esas acusaciones de un burdo intento difamatorio y, por supuesto, rechazándolas por completo. Quede esto patente, quede esto constancia de ello. Y ahora, y mientras Luis se acaba de terminar de prepararse, les hablaré algo de lo que va a ser su próxima canción, esa canción que Lluís Llach va a cantar esta noche. Pertenece a uno de sus álbums y la canción se titula Viaje a Ítaca, Viaje a Ítaca. Está basada, es un trabajo sobre un poema de Constantin Cavafis, del griego Cavafis, y empieza con unas palabras como estas: más lejos. Tenéis que ir más lejos, més lluny, heu d'anar més lluny. Y más tarde, conforme va pasando la canción, termina repitiendo algo parecido. Más lejos, siempre mucho más lejos del mañana que ya se está acercando. Y cuando creáis que habéis llegado, sabed encontrar nuevos senderos. Con ustedes, Lluís Llach. Més lluny, hem d'anar més lluny dels arbres caiguts que ara ens empresonen, i quan els haurem guanyats tinguem ben present no aturar-nos. Més lluny, hem d'anar més lluny de la full que ara ens encadena, i quan creiem que arribem tornem a començar els nous passos. Més lluny, sempre molt més lluny del demà, que ara ja s'acosta, i quan creiem que arribem sapiguem trobar noves sendes. Més lluny, hem d'anar més lluny
Esta noche, muy bien Luis, gracias. Esta noche, durante nuestro programa, estará aquí con nosotros el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán. Hablaremos con él de aspectos personales de su vida, de su ministerio y, por supuesto, de todos esos temas de política exterior española que están en este momento de candente actualidad. Pero antes de hablar con Fernando Morán, déjenme que les presente a otros de nuestros invitados. Son dos periodistas, dos personas de primera fila del periodismo español, dos especialistas en política internacional y que además ustedes conocen perfectamente bien, sobre todo a uno de ellos. Buenas noches, Juan Roldán. Buenas noches. Juan, director de los servicios informativos de televisión durante un tiempo y en este momento es director de la radio El País, de frecuencia modulada. ¿Cómo es ese nuevo trabajo, Juan? Bueno, nuevo, ya llevas un tiempo. Bueno, yo creo que ya había pasado por todos los trabajos de periodismo, me quedaba dirigir una radio y bueno, y ahí estoy metido, ¿no? Es difícil, es un proyecto de radio, sobre todo frecuencia modulada, es un proyecto difícil, pero yo creo que nosotros tenemos que responder más a la marca que llevamos, que es la marca del país, y yo voy a tratar de hacer una radio por lo menos más informativa, más tratamiento a fondo de los temas. Oye, ¿y de dónde te viene esa vocación que confiesas por la política internacional? ¿Desde siempre te ha interesado de una forma especial la política internacional? Bueno, quizás un poco por obligación, por así decirlo, profesional, porque yo en cuanto terminé los estudios me marché al extranjero y ya desde el año prácticamente 67 he estado hasta el año 80, ¿no? Independientemente de que he cambiado de países, pero prácticamente he estado toda mi vida profesional en el extranjero hasta el año 80. Claro. La otra persona, la otra periodista es Victoria Prego. Victoria Prego está en este momento tomando la decisión de abandonar televisión para pasar a Radio Nacional y esa noticia espero que nos la confirme Victoria en este momento. Buenas noches, Victoria. Buenas noches. Yo estoy enfadadísima, ¿Ah, sí? O sea, sí, como compañera tuya, porque estoy encantada por los compañeros de Radio Nacional, pero muy triste de que te vayas. No, ¿Te vas o no te vas? Sí, me voy a Radio Nacional. Bueno, ¿y qué trabajo vas a realizar en Radio Nacional? Voy a dirigir y a presentar el diario hablado de las 2 de la tarde en Radio Nacional España. Ese es mi propósito. ¿Estás contenta? Estoy preocupada. ¿Por qué? Yo cuando empiezo un trabajo siempre me preocupo, pero vamos, estoy bien. Me gusta la radio. A mí la radio me gusta mucho, siempre me ha gustado. Y de hecho ya he intentado marcharme a la radio en más ocasiones, pero parece que esta vez lo consigo. Oye, y también tú eres una mujer a la que interesa especialmente la política internacional, es decir, uno de los temas de los que vamos a hablar esta noche. ¿Qué tiene la política internacional que en general a los españoles, digamos que les provoca una cierta falta de interés? O por lo menos eso da la sensación, no sé vosotros qué es lo que opináis. Yo creo que más que una cierta les provoca una casi completa falta de interés a los españoles, pero no es exclusivo de los españoles. Yo tengo la sensación bastante intensa de que eso es una cosa común a prácticamente todos los, hablo de Occidente, no me atrevo a dar, a todos los países de Occidente. Yo, salvo Estados Unidos, donde también, bueno, es decir, se tiene una conciencia más exterior y tal, pero preocupa fundamentalmente la política nacional en todas partes y los informativos se vuelcan mucho sobre la situación nacional e interior, cosa que es lógica y explicable, vamos. Y Juan, ¿no crees que puede influir en eso también, aunque sea lógico y explicable, como dice Victoria, el hecho de que los servicios informativos de televisión, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues las crónicas de política internacional pueden llegar a ser en algún momento repetitivas, por ejemplo, las crónicas de guerra, y la gente ya las escucha como algo, ¿no? La guerra del Líbano, o en su momento la guerra de Vietnam. ¿Eso influye? Esto influye bastante. Lo que ocurre es que la cobertura de televisión es tan difícil porque te exige tantos medios que la verdad que tenemos que depender, y yo creo que todos, en un sitio o en otro, dependemos tanto de las grandes agencias internacionales de televisión, ¿no? Entonces, las imágenes que nos ofrecen son las imágenes donde ellos están dedicados en ese momento, ¿no? Y nosotros no tenemos suficiente, igual que muchos países, suficiente dinero ni suficientes corresponsales para estar en todos sitios. Y precisamente ese caso, el hecho de que haya unas agencias internacionales que son las que sirven las noticias, eso ha dado lugar últimamente a acusaciones por parte de algunas personas en el mundo, sobre todo en los mundos intelectuales, de manipulación por parte de esas agencias de noticias. ¿Eso es así? Es una acusación vieja. No es nueva, creo que últimamente de una forma más acrecentada, sobre todo con temas relativos a Hispanoamérica, ¿no? Y además, sí, es una acusación que se produce con cierta frecuencia y desde luego la formula con mucha intensidad los países pertenecientes al tercer mundo. Yo diría que más que esto lo que hay es un coloniaje, es un auténtico coloniaje informativo.
Sí, sí, claro. Es decir, que seguimos las elecciones norteamericanas con una intensidad... Extraordinaria. ¿Os parece lógico que se siga con tanta intensidad? Hombre, a mí me interesa mucho. Bueno, yo Sí, no no, sé ti, ¿no? pero lo que pasa es que nosotros quizás no somos los portavoces adecuados. Pero como para- periodistas- No somos representativos. De todos modos, ¿no? sí, como periodistas podéis saber si eso la gente puede llegar a hartarle, saber hasta qué punto, pues... Bueno, quizás es el proceso más dinámico, ¿no?, que hay a nivel electoral en ningún país, porque dura casi un año enteramente, ¿no? Y entonces, bueno, ofrece quizás esa perspectiva de poder estar informando a lo largo de todo un año, ¿no? Pero por lo demás yo creo que no es tan más importante que puede ser el otro país. Gary Hart, que Hart Burns. es el hombre que está en este momento encima de las mesas de todos los periodistas, ¿no? ¿Qué hay que decir que todavía no se haya dicho? Que todavía no se haya dicho. Pues yo no lo sé, que hay que decir que todavía no se haya dicho. Y yo creo que es un fenómeno interesante, sobre todo porque es sorprendente. ¿Es sorprendente, Victoria? Hombre, Walter Mondale está extraordinariamente sorprendido. Y si está sorprendido él, no digamos nada a los demás. También está sorprendido Ronald Reagan, probablemente. De manera que yo creo que sí, es sorprendente. Si te vas un poco atrás, este fue el hombre que hizo toda la campaña de McGovern, ¿no? Hizo una campaña de McGovern y él tiene ahí ¿no? todas las riendas y todos los elementos de reflexión para manejarlos. Lo que yo no me explico, Juan, Es un buen estratega de campaña. es cómo no se... Es decir, eso es así. Él fue tal, estuvo en la campaña y eso se tenía que haber tenido en cuenta probablemente para luego medir por lo menos su pegada inicial, como dicen los boxeadores, ¿no? Era difícil sacar un candidato frente a Reagan, ¿no? Porque parece que lo tiene bastante seguro, ¿no? De todas formas, yo creo que es muy importante que el Partido Demócrata norteamericano se renueve de viejas figuras, y una vez desaparecido, yo creo, el ídolo que todos tenían dentro del último vástago de la familia Kennedy, yo creo que es interesante un poco que surja una figura que ya no pertenezca tan al establishment americano, ¿no? Es una pregunta también para los dos. Estamos en uno de los peores momentos de máxima tensión después de la última guerra mundial, de peligro para nuestro mundo. ¿Seguimos estando en ese momento? Llevamos bastantes meses, según dicen, pero ¿seguimos estando? Yo, sinceramente, Mercedes, te diré que he perdido ya la capacidad de decir este es el momento más peligroso y tal. Y yo creo que la situación es profundamente, por lo menos a mí me parece profundamente preocupante. No sabría decirte si estamos en el culmen, pues yo no sé. A mí, por ejemplo, cuando se rompieron todos los foros de negociación de conversaciones de desarme y tal, y bueno, se aplazaron sine die, aunque se hayan reanudado ahora las conversaciones de Viena, pues la verdad es que me sobrecogí, he de decirlo. Pero bueno, sí, es un momento peligroso, sin duda. Yo no sabría decirte si es el más peligroso. No, el más peligroso es cuando uno está pues en la alerta roja, claro. Es decir, no hemos alcanzado todavía la suprema amenaza. Pero desde luego el panorama no es nada tranquilizador, por lo menos no lo es para mí. No, efectivamente, es decir, en el momento que introduces el elemento nuclear en medio de una situación después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya todos dependemos, ¿no?, de nuestras posibilidades, ni siquiera de negociación. Puedes depender de un loco que en un momento dado se equivoca y que le da el botón, Se ¿no? equivoca. Es curioso, hay una noticia hoy que ha sido muy curioso, es decir, en el sentido de que el aumento del consumo de droga, por ejemplo, entre el ejército norteamericano, el británico y tal. Una de la mayoría del consumo de droga en el ejército americano se da en militares que están en bases con armamento nuclear, por ejemplo, ¿no? No quiero decir que esté en contra del consumo de ciertas drogas, pero lo que sí creo es que es ciertamente peligrosísimo, evidentemente. Yendo a la política exterior socialista, concretando en esa política exterior, ¿en qué creéis vosotros que ha cambiado respecto a las anteriores? Hombre, yo creo que hay varios frentes abiertos de una manera extraordinariamente activa y preocupante, sin duda. Y eso la hace más dinámica, más movible y tal. De todas maneras, yo creo que en política exterior en este país hay demasiadas personas que quieren meter la cuchara. Es decir, demasiadas personas a opinar, o que quieren opinar, o que opinan, de hecho, se producen contradicciones. Yo creo que eso no es bueno, no da buena sensación y además no es deseable. Pero no acabo de entender. Sí. Es decir, a mí me parece, y lo comentábamos Juan y yo antes, la política exterior, bueno, pues yo creo que tiene que estar definida por el presidente del gobierno y por el ministro de Asuntos Exteriores, que son realmente los que tienen allí que decir esto va por aquí y esto va y tal. Y yo creo que declaraciones en ese terreno corresponden a esas dos personas. ¿Pero qué otras dos personas las han hecho, por ejemplo?
Yo creo que en este país formulan opiniones sobre política exterior una gran cantidad de gente, vamos, una gran cantidad, un número que me parece a mí excesivo y personal. Yo creo que las opiniones sobre política exterior aquí las tiene que formar el presidente del gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores. Y a mí me produce la sensación, no, y los demás yo creo que no, sencillamente. ¿Cuáles son los logros para Juan Roldán? Yo creo que no se ha logrado todavía lo que de verdad se tiene que lograr, pero no ahora con esto, vamos, es decir, lo que no ha logrado este gobierno tampoco lo han logrado los anteriores. Es decir, lo que me refiero es que lo que no hay es una política exterior de Estado. No quiero decir que no la haya, hay política exterior en determinados temas y política de Estado, pero lo que no tenemos todavía, igual que tienen ahora mismo otros países vecinos nuestros, es una política exterior que responda a lo mismo con este gobierno, con el gobierno anterior, con el posterior, con la oposición. Es decir, hay temas, la política exterior es una política de Estado y lo que no podemos estar es sin definirla definitivamente. Y yo entiendo sin definirla cuando prácticamente hay en un tema, pues gobierno y oposición no estén de acuerdo. Es decir, yo pienso que gobierno y oposición en política exterior, por lo menos en lo fundamental, tienen que estar de acuerdo. Claro. Y eso no se ha logrado todavía. ¿Cuáles son esos grandes asuntos? ¿Se pueden enumerar? Bueno, yo pienso que hay por un lado, es decir, una identificación, por así decirlo, a nivel nuestro, interno, de saber hacia dónde queremos caminar desde el punto de vista de nuestras relaciones, cómo debemos mantener esas relaciones con todos los países. Creo que si nuestra relación, sobre todo desde la época, vamos, desde la transición democrática, tiene que ser lo más abierta posible. No entiendo que no tengamos todavía relaciones con algunos países, me refiero a Albania como me refiero a Israel o me puedo referir a Corea del Norte, ¿no? Quiero decir que eso puede ser un paso, ¿no? Hay temas que no han quedado definidos todavía, hay otros más, ¿no? Para terminar esta puesta, digamos, encima de la mesa de algunos de los temas de los que se hablará después con el ministro, ¿qué opináis de la personalidad del actual ministro? Porque verdaderamente es curioso que un ministro de Asuntos Exteriores se haya convertido en un personaje tan conocido por los españoles, cuando antes hemos dicho que la política exterior en la mayoría de países no era seguida de una forma diaria y con una atención constante por el público. En cambio, nuestro ministro de Asuntos Exteriores es una persona súper conocida. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Juan? No lo sé. Yo creo que es la prensa, porque efectivamente tienes tu razón. Los ministros de Asuntos Exteriores son conocidos, pero la gente no se ocupa de ellos probablemente en otros países. Aquí sí. Y yo supongo que lo que ha pasado es que la prensa y la oposición han acusado de una manera muy frecuente y muy intensa al gobierno de tener una política, una palabra que se puso de moda para hablando de política exterior, errática. Y sobre esa rueda, como España en este momento está abierta, como muy bien dice Juan, a muchos frentes y tal, y hay muchos asuntos que resolver, el ministro de Asuntos Exteriores resulta que es protagonista en una enorme cantidad de ocasiones, con las críticas de la oposición y las objeciones de la prensa. Y claro, en este momento nuestro ministro de Asuntos Exteriores es muy importante en este país. A lo mejor no lo es, pues qué diré yo, en un país que tiene sus asuntos resueltos de momento y tal, pero aquí, que están casi todas las cosas por resolver, pues claro, es protagonista y además es controvertido, qué duda cabe. Sí, en parte es esto, ¿no? Independientemente pero es curioso, por ejemplo, el asunto de los chistes sobre Morán. Es decir, eso está sobre la mesa, es evidente, ¿no? Eso no había pasado, no se recuerda que haya pasado desde la muerte de Franco, por ejemplo. Yo no conozco ninguno. ¿No conoces ninguno? No pretenderás que yo te voy a explicar porque tengo la certeza absoluta de que yo no te voy a contar, Juan. Pero no, sí es una cosa que es realmente curiosa, aparte de la broma que se puede hacer. Es curioso. Luego lo podemos hablar con él, esto también, pero es curioso, ¿no? Hombre, es un hombre muy extrovertido también, ¿no? Y yo creo que es un hombre que además tiene un background, perdón por la palabra, tiene un conocimiento de muchas cosas que no son solo política exterior o asuntos internacionales, y quizás esto le lleve pues a no tener la suficiente disciplina a veces para concretarse en una determinada línea que, sobre todo, pues siendo ministro de Asuntos Exteriores, todo el mundo piensa que tiene que ser muy diplomático y tal. Pero
También es verdad que en todos los gobiernos hay siempre una persona que es el escape, ¿no? de la cabeza de turco, de chistes y de cosas y tal. Pero yo creo que eso lo mejor lo debe contestar él, ¿no? Eso escucharemos después cuando él esté aquí con nosotros. Mientras tanto, voy a ofreceros otra canción de Lluís Llach, que va a cantar ya para todos ustedes. Esa canción pertenece a su disco, un último disco que se llama T'estimo, del que hablábamos antes, Te quiero. Y la canción se titula Tinc un clavell per tu, tengo un clavel para ti. Tinc un clavell per tu, que sé que em dic que tens pena al cor i tristesa als ulls. Jo només passava, ni sé on anava, però penso que tinc un clavell per tu. Si és que tens el cor malalt d'amor o el cap malalt d'amor, o et sembla tan difícil veure una finestra i és així que au, vinga, mon amor, obre els teus ulls i amor, puja a la barca amb el teu bagatge i recorda que la vida és teva. Tinc un clavell per tu, potser em poso allà on no puc, però un somriure teu em faria un sant amb la feina acabada i és així que tinc un clavell per tu. Apa, pren-lo doncs, perquè esperar més, mira que el temps passa i puja a la barca amb el teu bagatge i recorda que la vida és teva. Tens un clavell per mi, que a voltes tinc la pena al cor i tristesa als ulls i em sembla tan difícil un poc de llum. Puja a la barca amb el teu bagatge i recorda que la vida és teva. I recorda que la vida és teva. Sube a la barca con tu equipaje y recuerda que la vida es tuya. Hacemos una pausa y volvemos inmediatamente. Tal como les habíamos dicho al principio, está con nosotros el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Está usted bien aquí?
No, estoy A pesar muy de bien. las cosas que hemos dicho, no se ha enfadado, ¿verdad? Es que la has oído poco, estaba un poco lejos y afortunadamente Bueno, tal vez no les he oído de muy todos bien. modos, no hemos dicho nada que a usted le No, pueda no, no, molestar. sí. En todo caso, es un asunto del que hablaremos un poquito más tarde. Yo le quería preguntar, en primer lugar, que es usted el ministro de mayor edad del gobierno. ¿Eso le ha causado en algún momento problemas? ¿Le ha resultado un factor negativo? Bueno, tener edad es siempre un factor negativo, pero no en un gobierno. Bueno, por una ley de vida. La ley de vida la vida es una resta. Se te dice al principio tiene usted tantos años y después va restando. Eso es una visión pesimista. Hay una visión optimista, que la vida es una suma, va una acumulando cosas. Entonces vamos a tomar una actitud ecléctica, no es ni una suma ni es una resta. Es un nivel, Lo que pasa es que, claro, como que se prima la juventud es un poco... es injusto y efímero. eh, Son valores efímeros la juventud. pues por eso yo le decía... Envidiables, envidiables. Usted cumple 58 años el próximo domingo, ¿a que sí? Por favor. ¿Sí o no? Sí, sí, eso es inevitable. ¿No me Hay deja una- felicitarle? Sí, sin duda, sí. Lo acepto con mucho gusto. Mire, todos los años yo prohíbo a mi familia que celebremos el aniversario. Y luego cuando me levanto y pienso que realmente me han tomado la palabra y que no lo vamos a celebrar, llevo un gran disgusto. Pues claro, si vivir un año Contradicciones. más es absurdo, esa especie de complejo de cumplir años. No, es que no lo tengo, no es eso. Oiga, señor Morán, ¿y Pero, por qué? pero soy contradictorio, es decir, al mismo tiempo a mí me gusta y no me gusta, que supongo que nos pasa a todos un poco igual. No sé. Sobre todo cuando a uno le rodean chicos de 40 años, eso es lo que dicen las revistas por lo menos, ¿no? Eso es. Oye, ¿y por qué no ha traído la pajarita? Se ha venido muy discreto. Sin Pues, la pajarita, sin las gafas. Porque he sin que le sido apunte la sometido a nariz. una tremenda presión. Ah, ¿sí? Casi un plebiscito, casi un referéndum. ¿Ah, sí? No lleves pajarita, te van a decir la pajarita. Yo no he entendido nunca por qué a la gente le molesta la pajarita. Yo, todas las personas que conozco de buen gusto tienen pajarita. Conozco 3 o 4, pero realmente esos quieren pajarita. Y esa imagen que se ha creado a su alrededor, de lo que hablábamos antes con Victoria y con Juan, usted seguro, no me diga que no la ha analizado porque no me lo creo. O sea, que seguro que usted ha tenido que estar viendo a ver qué ha pasado, ¿no? Pero no mucho, no he analizado mucho. Ya sé que no tiene mucho tiempo, pero No en he fin, en analizado todo mucho caso. porque por falta de tiempo. Ahora sí es un fenómeno curioso. Es un fenómeno curioso que alguien tendrá que analizar, no yo. Dígame si alguna vez alguna persona le ha contado algún chiste de esos que se cuentan sobre usted. Sí, algunos, pocos. La verdad es que casi todos los chistes que me han contado sobre mí son peores que los chistes que yo podría hacer sobre mí. ¿Ah, sí? Pues a ver si empieza. No empiece, señor Morán, porque entonces sí que esto no acabaría nunca. Pero de todos modos... Por ejemplo, les voy a contar un chiste. El otro día veníamos en el avión de Moscú, Alfonso Guerra y yo, y teníamos un viento en popa, una cosa salvaje. Entonces yo dije, te voy a contar un chiste malo. Yo ¿Usted, voy en señor el Morán, avión, le dijo al señor sí, Guerra? Sí, yo voy en el avión y digo, esto va tan deprisa que nunca podremos aterrizar en Madrid, llegaremos más lejos. Es un chiste malísimo, pero aproximadamente es como casi todos los que he oído. Ay, señor Morán, lo más importante en esta vida es tener sentido del humor. ¿A usted de todas maneras no le ha dolido ningún chiste? Y si no, usted a lo No, mejor a sus porque es que hijos o a la su verdad, mujer. la verdad, para ser sincero, que yo he oído 4 o 5 chistes. Me ha parecido una cosa tan aburrida y además los que he oído los he oído ya hace 25 años, porque eso es uno de los Sí. defectos también de la edad, que no me ha producido gran interés. En cuanto a mis hijos, yo no sé si oyen chistes, ellos dicen que no. Supongo que están dedicados también a otras cosas e incluso les pasa que es difícil que aprecien esos chistes. No porque sean hijos míos, sino porque están en un cierto coeficiente, vamos a decir así. Me noto que le molesta eso. No me molestan los chistes. ¿A vosotros qué os parece? Yo creo que le irritan. ¿Eh? No, hay una cosa que la pretendida irritación que tengo yo es quizá, que no es cierto, creo que no es cierto, sinceramente. Creo que es una forma también de sentido del humor. Yo, por ejemplo, hay cosas que me parecen tan desproporcionadas que creo que la única proporción es contestarles desproporcionadamente. Es decir, si una persona me dice una cosa que es agresiva o tonta, si es tonta porque yo noto que, bueno, yo no creo que sea un gran valor la inteligencia, hay otros valores mucho más importantes. Pero si yo creo que hacen estilo y diríamos hábito de esto, yo creo que para restablecer la proporción hay que no irritarse, sino situarse en el mismo plano. Lo otro es muy injusto. Sí, es injusto. A mí la verdad es que me irritaría mucho. Yo no tendría ese segundo mecanismo del que usted habla, sin duda ninguna. Vamos. Señor Morán, perdone, usted ha dicho que hay otros valores más importantes que la inteligencia. Por ejemplo, ¿cuál? La lealtad ¿Y la bondad? y la bondad. Están para usted por encima de la inteligencia. Sí, sin duda. ¿Y Manuel, después? ¿Eh? ¿Y después? La inteligencia.
Bueno, vamos a ver. Ande. No, a mí los valores estéticos me importan mucho, pero yo creo que la lealtad, la congruencia con uno mismo, con los demás, la bondad, la capacidad de sentir el mal, la situación mala en que se encuentra el prójimo, para mí, bueno, son valores, cada uno tiene su estimación de valores, que tampoco se llega a ellos por un cálculo, por una reflexión, sino por, no sé, por la decantación de la vida, ¿no? Para mí son más importantes. Habría que preguntarle entonces por qué se ha metido en política. Yo no me he metido en política, yo me he metido en política lo que ha pasado en este país. Sin duda yo he tenido siempre desde pequeño pues una afición por la cosa pública, por las ciencias, diríamos, sociales, mucho más que por otras cualquier cosa. Yo era un tarao y soy un tarao mecánicamente. Es decir, yo soy un hombre de humanidades, sin duda. Pero naturalmente, viviendo bajo lo que hemos vivido todos, es muy difícil no entrar en política. Y luego, como se entraba por ética, quizá incluso por ego, ¿no? Es decir, porque hay una manera de afirmar tu personalidad. La gente que estábamos en el 50, en los 60, y que veíamos aquella España pobre, y aquella España absurda, y aquella España injusta, y al mismo tiempo teníamos una cierta capacidad para conectar con el dolor, pues nos metíamos mecánicamente en esos grupos de oposición. Y luego llega un momento en que es congruente con tu vida no hacer política, pero sino desempeñar tu función política. Sí. ¿Para usted sería el ideal que le considerasen un ministro intelectual? No, yo lo que para mí sería el ideal es lo que pretendo hacer, que es hacer 2 o 3 servicios importantes al país. No, se lo digo porque es usted... Es una cosa muy vanidosa, pero es así, es lo que pretendo. No, si lo consigue, estupendo, ¿no? Estupendo. No, yo le decía eso porque sé de su especial interés, por ejemplo, por la literatura. Es usted un hombre conocedor de la literatura contemporánea de una forma profunda. Es usted novelista y es un hombre con recursos. Por ejemplo, dígame, señor Morán, ¿quién fue para usted Luis Martín Santos? Eso no quería yo que me olvidara. Luis Martín Santos, yo tengo una colección de novelas, de narraciones dedicadas a Luis Martín Santos. Sin embargo, yo he visto 3 veces en mi vida a Luis Martín Santos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en esa misma ocasión que yo conocí a Luis Martín Santos, conocí a Schubert de Ventós, que me decían, viene un chico de Barcelona que es muy listo, que fue en un coloquio en Madrid en el 63. Y entonces yo, a través de amigos vascos, socialistas, conocí a Luis Martín Santos. Yo le he dedicado después una colección y me encontré con un hombre que hacía una cosa en literatura distinta a la que hacíamos los demás. Los demás intentábamos trasladar fielmente la realidad, era el realismo objetivista. Castellet, por ejemplo, aquí era poco el maestro de esa, predicaba esa doctrina. Luis Martín Santos hacía lo contrario. Luis Martín Santos introducía la distanciación. Cuando hablaba de un ambiente sórdido, empleaba un lenguaje culto. Cuando hablaba de un ambiente culterano, por ejemplo, una conferencia de Ortega, empleaba un lenguaje vitalista. Y rompió la inercia justificada que había del realismo realista objetivista y le dio distancia. Es lo que fue para mí Martín Santos como escritor, y muy importante. Y luego fue un socialista muy culto, muy humanista, un psiquiatra. Y en un tercer nivel, yo lo conocí poco, yo lo he visto 3 o 4 veces, pero conozco su historia, era un hombre que tenía tormentas interiores tremendas, tremendas, por vivir en una ciudad muy ahogada, como era el San Sebastián de la época, por problemas de tipo personal. En consecuencia, Mercedes, como verá usted, era una personalidad enormemente rica, enormemente compleja. Usted ha publicado un libro mientras era ministro, durante, es decir, siendo ministro. El libro se titula También se muere el mar. Eso no es usual, ¿no? En que los ministros en general no publican libros. Bueno, le costó, es decir, ¿lo pensó mucho? No, es una reedición porque está justificado que lo publicase. Yo lo publiqué el 58 en Buenos Aires. Fue un libro que yo presenté al Nadal, cuando ganó el premio Martín Descalzo, el sacerdote. Entonces a mí me lo rechazó la censura, me fui a Buenos Aires y lo presenté en Buenos Aires a 2 editoras. Hay una anécdota que ya contaré alguna vez, fue curiosa, que durante 7 meses me tuvieron las 2 sin aceptar mi libro y después me aceptaron el libro al mismo tiempo las 2, Sudamericana y Losada, con lo cual me enemisté con una de ellas. Como no lo había publicado aquí, se vendió poco, se conoció poco, y aunque es una novela que a la gente le gusta, pero a mí me parece técnicamente que podría hacer cosas mejores, lo edita ahora. Lo edita ahora, daba la casualidad que era ministro.
Y además, si uno no aprovecha un poco ser ministro para editar un libro, me dirá usted lo que se puede hacer. Señor Morán, yendo concretamente a la política exterior de este gobierno, a la que hacíamos alusión antes con Victoria Prego y con Juan Roldán. Hay gente que acusa a la política socialista de ambigua, otros que la aprueban, que consideran que es una buena política, que además está reconocida en el extranjero como buena política, pero que usted no acaba de venderla del todo bien. ¿Qué puede responder a eso? Es posible. Bueno, hay una limitación, los ministros de Asuntos Exteriores. Los ministros de Asuntos Exteriores no pueden decir todo, y no pueden decir todo en un nivel, diríamos, de reducirlo a eslogan. Porque la política exterior muchísimo está en la aplicación, muchísimo está en el matiz, muchísimo está cómo te muevas entre márgenes concretos. España tiene unos márgenes concretos, pero tiene unos márgenes. Yo no creía en la política del gobierno anterior en el sentido de lo que llamaban la congruencia. Puesto que somos occidentales, entremos en todos los organismos, por ejemplo, ¿por qué no? Voy a decirlo, en la OTAN, al 100%, sin negociar nada. Yo creo que hay siempre unos márgenes y que la política de una potencia media está en respetar y hacer respetar los márgenes. ¿Por qué dice por qué no? Digámoslo. Eso. ¿Por qué no? Porque, claro, es decir, eso es un tema que la gente parece que no hay que hablar, hay que hablar. Pero ¿cómo que la gente parece que no hay que hablar? Si me permite. Quiero decir que en ese y en otros temas España tiene unas posibilidades de acción, pero esas posibilidades de acción tienen que ser implementadas, que ese barbarismo se dice ahora, tienen que ser ejecutadas. Yo no entiendo lo que se implementa. Yo tampoco, aplicadas o ejecutadas. Gracias. Tienen que ser ejecutadas con, no diría yo con un cierto tacto, es decir, con un cierto, diría yo, programa y con un cierto ritmo. Entonces yo he tenido ocasiones en que algún hecho del que estaba enormemente satisfecho, no he podido explicarlo totalmente. Por ejemplo, cosas que ya están pasadas. Mi entrevista con la señora Thatcher el año pasado en marzo, para mí fue una entrevista que sirvió para deshacer ciertos entuertos que había hecho el gobierno anterior. Por ejemplo, su cuñado Leopoldo Calvo Sotelo. Por ejemplo, los gobiernos anteriores, del que era presidente del gobierno, mi cuñado, señor Calvo Sotelo. Los cuñados cometen errores, hacen cosas buenas, cosas malas. Lo digo para situarnos. Para situarnos. Y entonces yo creo que deshice un poco lo bien. Pero sin embargo no me permití decir cuando vine que lo había hecho, porque realmente había un cierto compromiso de llevar las cosas de cierta manera. Por ejemplo, yo he sido enormemente criticado por un viaje que hice a Guinea, en unas situaciones trágicas. Creo sinceramente que si no se hubiese hecho aquel viaje, si no se hubiese tomado ciertas decisiones, si no hubiese corrido yo algún riesgo incluso de mi integridad y mi nombre, probablemente hubiésemos tenido una crisis muy importante. Y después he hecho muchísimas cosas malas que no cuento, errores, pero quiero decir que siempre hay, para volver al principio, siempre hay un poco que no se puede explicitar. En segundo lugar, por ejemplo, lo que ocurra en el mundo tiene una repercusión tremenda, por ejemplo, sobre los transportes, pero no inmediata. Pero si la señora Thatcher se carga a la Comunidad Europea, tiene una repercusión inmediata. Es decir, que el grado de exposición de la política exterior es mayor. El grado de dependencia de los factores que no son controlables interiormente es mayor. En tercer lugar, hay una cierta resistencia a la que ustedes aludían antes a este país a entender la política exterior. Yo no estoy de acuerdo en que esté mal informado el país. Usted lee, por ejemplo, periódicos británicos y son más unilaterales en la información. Hay bastante cantidad de información y los telediarios son bastante buenos. Quizá aburran por la repetición de las guerras, porque hay una tendencia en la Cámara a buscar lo más espectacular. Pero lo que sí hay, y es el tema esencial que yo vengo tratando de, muy modestamente, contrarrestar, una tendencia del español de ser de camilla, galdosiano, de estar en la camilla y no estar a la intemperie en el mundo, de estar refugiado en lo interior. Y hay un miedo a la libertad. No me lo vaya a decir usted todo, porque si me lo dice todo, sí, y no me deja a mí preguntarle ni a mis compañeros. Pero usted tiene más días. ¿Sí? Pero bueno, si usted quiere, perdón, señor Morán. No, pero si está en su casa, ¿no? Yo es que le voy a decir... Aproveche. No, vamos a ver, vamos por partes. Porque yo le quería preguntar a mi compañero, a Juan Roldán, respecto a estas acusaciones que se hacen a los socialistas, ¿no? Por ejemplo, por parte de la oposición, de no ser más duro, de utilizar, por ejemplo, con Francia, con el caso del pesquero ametrallado, acciones más duras. Pero uno se pregunta también, ¿la diplomacia no consiste mucho en evitar esas violencias
y justamente conseguir que sigamos hablando. No, por supuesto, es decir, yo creo que siempre que se está en la oposición se dicen cosas y se exigen cosas a los gobiernos que son completamente distintas de las que luego se hace cuando se está en el gobierno. Por el ejemplo, supongo que el tenemos... señor Morán está completamente de acuerdo en esto. Yo estaré de nuevo en la oposición y haré ese juego. Entonces será más exigente. No, y el segundo, no, lo que yo sí pienso, que quizás en este tema, bueno, pues como ha podido ser lo de Francia o el incidente este que mencionas y algún otro que haya ocurrido, es decir, lo que sí pienso es que nuestra actividad diplomática fuera quizás debería estar bueno, pues mucho más activa en avisar tanto a la central Madrid como avisar un poco al gobierno de lo que se está produciendo y si se ha avisado, pues el gobierno tendría un poco la obligación de prevenir este tipo de cosas que luego saltan a la prensa y se desbordan y que de alguna manera pues no ha llegado. Es decir, eso es un poco quizás en este tema concreto, ¿no? Bueno, en el tema concreto yo creo que no entiendo muy bien, porque la diplomacia, aunque tengamos la red de cónsules más extensa del mundo, con las amenazas, bueno, quiero decir, por ejemplo, el hecho, uno de los pesqueros era 27 veces reincidente, el otro era 23 veces reincidente. ¿Y por qué no se ha impedido? Perdóneme un momento. Entonces, en cuanto a la rapidez, mire usted, el incidente tuvo lugar a las 3:30, a las 6:30 de la tarde yo presenté una nota de protesta a Francia. A las 9 de la noche, no, es que quiero este punto porque es importante, porque además tenemos sin duda espectadores que son pescadores y vascos y gallegos y de otros sitios. A las 9:30 de la noche estaba el embajador de España, ellos lo han reconocido que era así. Nosotros tenemos, eso sí, poca diplomacia, tenemos un presupuesto pequeño. Y creo, porque además hemos estado en sitios juntos en que la actividad diplomática española es muy intensa, por lo que decía antes, me parece que era Mercedes. Porque estamos saliendo de una época de invernadero, de hibernación, a una intemperie internacional, y necesitaríamos multiplicar esto. Pero el caso, por ejemplo, del incidente ha sido un caso en que España y el gobierno español se ha actuado con gran energía y con gran rapidez. Me parece que es que no proveímos a la defensa. Pero señor Morán, es que le ha preguntado otra cosa. Es que lo que estaba preguntando era por qué, si sabíamos que estaban violando unas normas, que estemos o no estemos dentro de la comunidad, no quiere decir que no se respeten las normas de los demás. Si el gobierno lo sabía y si sabía que había esta amenaza francesa de intervenir duramente en caso de que volvieran a violar, ¿por qué no se ha impedido esto? En febrero se impartió unas circulares a las autoridades locales, navales, pesqueras, señalando el riesgo que existía. Luego hay el control en puerto, pero pueden salir con unas redes y salir después con otras. Pueden decir que van a pescar en una zona, porque pueden pescar más allá de las 200 millas. No pueden pescar las 200 millas los que no tienen licencia. Hay, evidentemente, como en todas las actividades humanas, una capacidad de infracción. Y salvo que pusiésemos un guardián, un marinero de guerra en cada barco pesquero, tenemos la mayor flota pesquera de Europa, 2/3 de los de la comunidad, la española, es muy difícil ese control. Pero estoy de acuerdo con usted, que parece que es lo que quiere indicar, que hay que tomarlo seriamente y que hay que incrementar las medidas cautelares para evitar problemas tan serios. Dígame, señor Morán, si los pescadores insisten, ¿qué ocurrirá? Es decir, si los pescadores están decididos a pescar como sea. Verá usted, señorita Milá, nosotros vivimos en un mundo libre. Es lo que merece la pena vivir en esta sociedad, es que es libre. Nosotros no podemos tomar medidas, por ejemplo, de un Estado autoritario que diga que no salgan los barcos. Nosotros podemos incrementar las medidas de control. Podemos establecer un sistema de cooperación con autoridades pesqueras de otros países, no solamente con Francia, con otros, con Canadá. Tenemos hace tiempo un incidente serio con Canadá. Y estamos haciéndolo. Pero lo que no podemos hacer es resolver el problema de una sola vez, de un plumazo y por una orden, porque no estamos en un sistema autoritario. Siempre en las sociedades libres, siempre hay un riesgo. Lo que hay que hacer es reducir el riesgo y predecirlo, sin duda alguna. Es evidente que hay muchísimos temas sobre la mesa relacionados con política exterior y que habrá que tratarlos aquí esta noche. Vamos a empezar pues por el primero de ellos. Mi primer tema por orden sería, ya hemos hablado de los pesqueros que estaba en esa lista, ¿no? Pero sí, a mí Victoria. me queda una cosa, me estoy acordando ahora mismo y me quedaba con las ganas de preguntárselo. Son dos cosas. Una, la información, el relato de la persecución de los pesqueros de Ondarroa, que se publicó en el diario
para el que trabaja este señor, era una versión francesa y yo no sé que se haya desmentido por parte española. ¿Era cierta? Bueno, la versión francesa y la versión que nosotros tenemos de nuestro servicio consular, diplomático, del agregado naval, coinciden en los hechos. Lo que no coincide, evidentemente los hechos, lo que no coincide en absoluto era en un intento de decir que había un intento de abordaje al barco de guerra francés, cosa que no es cierta, y que como ha demostrado el juez de Le Goyan, y tampoco en cuanto, diríamos, la justificación del disparo, que es una desproporción el uso de... Pero en que fueron avisados, ellos reconocen que ametrallaron, y el que realmente un intento de abordaje, de subida a bordo, todo eso sí es cierto, los hechos más o menos coinciden. Sí. Segunda cuestión que se me quedaba pendiente. Noticia que me sorprendió extraordinariamente, las declaraciones del cónsul mauritano en Las Palmas. Si yo no recuerdo mal, el cónsul mauritano, señor Morán, decía que pescador que transgrediera sus leyes, pescador al que se le cortaban las manos. Bueno, a mí aquello me pareció completamente espectacular, decir, porque son muy dueños en Mauritania, pero es una amenaza que a España, en fin, a mí me parece que este señor, pues señor Morán, ¿qué quiere que le diga? Yo no sé lo que ha dicho el cónsul mauritano, la ley mauritana es muy dura. Yo tuve una vez una conversación con el ministro mauritano, dije, mire usted, hay un problema serio de entendimiento en este tema, y este problema es que la ley de ustedes es tan dura que se sale un poco de la media de las normas civilizadas, pero no cortan las manos. Lo que sí hacen realmente es detener un tiempo muy grande en condiciones, y nosotros realmente una de las razones que tenemos dificultades para hacer un acuerdo de pesca con Mauritania es que queremos unas garantías de que la ley que se aplique en el caso de infracciones, porque infracciones en el mar siempre hay. ¿Por qué hay infracciones en el mar? Mercedes, no voy a hablar mucho, porque la gente está en el estado de que estaba el hombre cazador. Hasta ahora el mar era libre y el mar pescaba quien se decía pescar y tomaba el riesgo de pescar. Ahora no, y entonces por eso hay un periodo de ajuste. Pero óigame, ¿a usted no le parece rigurosamente intolerable que un cónsul se permita hacer esas declaraciones? Entiendo yo, y no sé si bien, que en tono de amenaza. A mí me parece, si realmente ha hecho unas declaraciones en tono de amenaza, si ha explicado la de su país, que no es esa, que no es esa, no llega a cortar manos, afortunadamente. Era primero la izquierda, luego la derecha, luego no me acuerdo. Siempre empiezan por la izquierda, porque lo que se corta se empieza a cortar por la izquierda, pero está bien que haya ese equipo y que después corte la derecha, un poco de equidad. Pero lo que no es así, no es exactamente así, pero si este señor ha dicho estas cosas, pues realmente está mal, y bueno, yo miraré esto. Lo tomará en cuenta. Tomar en cuenta. Eso se me había quedado nada más. Yo quería poner sobre la mesa mercado común. Hemos visto en el telediario alguna noticia al respecto. Y arranco mi primera pregunta, después os paso el turno absolutamente a vosotros. Sería, el señor ministro Morán, ¿hay que entrar como sea en el mercado común? No, como sea no. Hay que entrar por dos razones esenciales. Primero, porque nuestra estructura comercial nos lo exige, no hace falta decirte cifras. En segundo lugar, porque nosotros tenemos que terminar con una indefinición, ya vendrá después lo de la ambigüedad, indefinición en respecto a nuestra situación política, y tenemos que construir Europa. Es la única manera de tener un ámbito de libertad internacional en esta zona del mundo, es construirla, pero no a cualquier precio. Y además no va a ser necesario cualquier precio, porque se están conjugando las cosas de tal manera que vamos a tener una negociación durísima, en que determinados sectores van a tener un periodo de adaptación difícil, pero al resultante el acuerdo no va a ser negativo, y por lo tanto, si realmente fuese negativo, no habría que entrar. Vosotros. ¿Usted cree que estaremos preparados para terminar la negociación en el plazo en que nos han marcado un poco de septiembre de este año? Hay que hacer un gran esfuerzo. Lo que pasa es que, como llevamos negociando tanto tiempo, lo que estamos preparados para el periodo negociador, la Administración española yo creo que sí está preparada, pero para el periodo postnegociador vamos a estar muy preparados, porque este país lleva mucho tiempo en torno al tema, y hay mucho periodista y mucho hombre de negocios que tiene información sobre la comunidad superior al que tenían, por ejemplo, los británicos cuando entraron, que estaban mucho más resguardados en su posición. La pregunta es muy certera, porque realmente lo que hay que hacer en estos meses es tanto. Se está haciendo cosas. Yo, por ejemplo, salí en televisión un día firmando unos papeles y tal, estaba firmando el derecho derivado, es decir, las resoluciones de la comunidad. Hay gran parte del trabajo burocrático hecho, pero la redacción misma de los acuerdos
va a ser una tarea importante, incluso, sí. No, adelante. No, y que va a llevar un par de meses, por ejemplo, después de terminar las negociaciones. Está usted hablando de una cosa, dice que estaba firmando el derecho de derivado. Yo tengo la intensa sensación de que los españoles realmente no saben en absoluto cuál es la situación respecto a Cuba, y además emplean ustedes unos términos extraordinariamente respetables, cómo no, pero hoy le pongo un ejemplo. La propuesta agrícola española rechaza la fórmula comunitaria de integración agrícola por etapas y propone la integración algo así como en grados específicos de transición. Específica. Ya me comprenderá usted que no hay quien lo da. Sí. Y no podrían decir una incorporación gradual sin rupturas grandes, que se entiende muchísimo mejor. Sí, Victoria, lo que yo le aseguro a usted es que no decimos eso para que no se nos entienda, ya. sino porque Ya lo comprendo. hay un dialecto comunitario que es espantoso. Pero lo que quiere decir específico es que frente a la transición normal hay una serie de excepciones que están motivadas por, no voy a decir otro término vocablo, por lo frágiles que son a la competencia de ciertos productos. Es decir, que por ejemplo, si los frutos y legumbres son enormemente competitivos, la transición tiene una excepción. Si la carne y la leche, que para nosotros es muy frágil en el sentido que son poco competitivos, entonces recurrimos a una protección en el tiempo que sea más lenta la adaptación, y para ocultar nuestras vergüenzas y las vergüenzas francesas las llamamos específicas. Bien. Pues no las oculten, porque es que yo estoy segura que los españoles realmente no sabemos cuáles son las objeciones comunitarias respecto de España y las Yo creo que españolas todo se respecto reduce de- a la palabra dinero. No quieren que se lo explique. Dinero. Sí. No nos Como hemos... siempre. Todo se reduce a eso, ¿no? No sé dónde leía yo hoy que si levantaran la cabeza los señores que crearon Europa se escandalizarían de que estuviéramos discutiendo las nimiedades, ellos decían, de los miles de millones, no sé cuántos eran, pero que evidentemente para la comunidad. Todo se reduce a dinero. Anteayer ha fracasado la cosa por 250 millones de CUS, que son unidades de cuenta, que son unos 180, 170 millones de dólares. Yo le decía al embajador alemán, si esto es así, yo estoy dispuesto a buscarlos en España, si realmente... pero el que se ponga en peligro la Constitución Europea, que yo creo que no está en peligro, eso es otra cuestión, va a tropezar con dificultades, por 250 millones de CUS del presupuesto inglés, realmente el historiador que lo vea y lo vea en letras gordas, el resumen, dirá, bueno, esto realmente... Estaban completamente Tenían locos. poca creencia, poca fe. Vamos a hacer una pausa en nuestro programa e inmediatamente volvemos. Hasta ahora mismo. Victoria Prego tiene preparada alguna pregunta para el señor Morán sobre el tema de la OTAN. Ese es un tema muy querido por ella, yo lo sé, que te interesa especialmente. Tienes la palabra, Victoria. Bueno, no hagas esa presentación de pregunta porque la pregunta es absolutamente... no tiene nada que ver con la política exterior, vamos. Lo que yo quiero saber, pero no sé si el señor Morán me lo va a decir, es si ¿hasta qué punto está el gobierno arrepentido de haber sido tan insistente con el asunto del referéndum de la OTAN cuando era oposición? No, el gobierno no está arrepentido, El gobierno cree que tiene que haber un referéndum, que va a ser en esta legislatura. El gobierno ha estado trabajando en el nivel técnico y en el nivel político y tendrá lugar el referéndum, y creemos que para que la posición de España en alianza, su definición de alianza, sea sólida y dure por el tiempo. Antes hablaba al comienzo de esta conversación de la política de Estado. Para haber una política de Estado es necesario que haya unos principios fijos, y para que sean fijos es bueno que se defina el país en referéndum sobre este punto. Bueno, pero hoy he leído yo en la prensa unas declaraciones suyas al semanario Pourquoi Pas, al belga. Lo he leído en la prensa de Madrid. No, hoy no, son de hace días. Y usted decía, bueno, de acuerdo con los datos que disponemos de la actitud de los españoles respecto de la OTAN y tal, la actitud es claramente negativa, mayoritariamente negativa. Usted decía, si realmente el referéndum, que usted hablaba del 85 y desde luego antes de que acabara la legislatura, es así, ¿no? Si realmente el referéndum da un resultado negativo, hay opciones alternativas que podrían satisfacer, decía usted, o por lo menos esa era la traducción, a el resto de los miembros de la OTAN. Yo me preguntaba, ¿qué alternativas eran esas? Bueno, lo que pasa es que Pourquoi Pas, que yo hice unas declaraciones sin cinta y que lo tomaron en general muy bien, yo me refería a que si España no se integraba en el sistema militar de la alianza, habría siempre posibilidades de ajuste con la alianza.
E incluso en el caso que se decidiese salir de la alianza, eso no quiere decir que España va a tener, este gobierno no tiene la pretensión, ni yo tengo la pretensión, de adoptar una política neutralista. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer una aportación a la defensa occidental. Yo siempre digo, y no voy a ser muy largo, si no explicaría aquí, y no voy a explicar mi catecismo, pero yo siempre digo que España está haciendo ya una aportación importantísima a la seguridad occidental. Lo que quería decir en el pourquoi pas es eso. Pero se desprende un poco de lo que usted dice, que el gobierno puede pensar en poner una pregunta en el referéndum en el sentido tan claro como decir nos salimos o no nos salimos de la OTAN. Desde luego la pregunta va a ser clara. Pero va a ser sobre esos términos. Va a ser clara la pregunta. La pregunta no está formulada y naturalmente sería incorrecto que yo lo dijese a colegas tan agradables y no lo dijésemos antes al Parlamento. Por Pero supuesto. la pregunta no está formulada, se formulará, pero lo que tienen que saber ustedes es que es una pregunta, va a ser una pregunta inequívoca y clara. No va a tener doble interpretación. Señor Morán, dígame, no me diga si es posible teóricamente, si es prácticamente posible salir de la OTAN por parte de España en el año hoy, porque claro, nos vamos a jugar con la hipótesis del 86 que no sabemos cómo están las cosas. Que, señorita Prego, si yo dijese que no, yo diría que España no es soberana. Y yo eso no me lo puedo permitir. Yo no viviría en un país que no fuese soberano y no sería ministro de un gobierno no soberano. Yo no puedo decir que no, porque si digo que no, digo que España no es soberana. No, es que si, por ejemplo, por eso digo que sí, que es posible salirse de la OTAN. Lo cual no quiere decir que yo vaya a recomendar salirse de la OTAN. Eso no. No, yo no Pero digo lo que eso, digo no yo, eso. es decir, no es posible salir, es declararse en una situación de dependencia que ni yo, ni usted, ni Mercedes, ni Juan queremos, ni los que nos escuchan queremos para este país. Pero es complicado. Es complicado, Muy naturalmente. complicado. Muy complicado. No sé si está complicado, porque mire usted, yo lo que creo, y yo creo que no debemos perder mucho tiempo en esto, aunque a mí me encanta hablar de este tema. Pero yo creo que Mercedes tiene un programa más, diríamos, más extenso. Yo lo que creo es que lo que no se puede es plantear las cosas en términos de una simplicidad tal que se encuentren las situaciones sin salida. No creo eso. Eso es el Creo que referéndum. cualquier país tiene un margen para su decisión. Y creo también, con esto terminaría, por lo menos lo que voy a decir yo, que si nosotros basamos nuestra vida política en la autodeterminación, en los términos internos, que es la democracia, en un tema tan importante, el electorado tiene que decir, la opinión pública tiene que decir, y a través del cauce que es el referéndum consultivo. No, sin duda, Ahora- pero vamos, que es la situación de toda Europa, es decir, no solamente que es decir, eso llevará a pensar que España no es soberana y los demás sí lo son, ¿no? Bueno, es que No, los perdón, aliados, perdone, los miembros de la alianza, pues tienen unas... Son soberanos, pero claras. son soberanos y son enormemente soberanos y además buscan la distensión como nosotros y tenemos muchas cosas en común con ellos y yo trabajo con algunos ministros de ellos pues muy íntimamente. Pero el decir no puedo salirme de la alianza o no puedo salirme, o no puedo decir no entrar a la organización militar, no puedo. Si fuese imposible, esto querría decir que este era un país dependiente. Y afortunadamente este no es un país dependiente. Hay países en el este que son dependientes, hay países en Centroamérica que son dependientes. Este es un país que tiene una historia, unos cuadros, unos niveles de renta, unos niveles tecnológicos que lo hacen que no sea dependiente. Señor Morán, cambiando completamente de tema, ¿está usted luchando por la libertad de Eloy Gutiérrez Menoyo? Estoy luchando, no estoy luchando, porque eso sería para ponerme a adornarme con plumas muy vistosas. Estoy haciendo una y otra vez gestiones por la libertad de Gutiérrez Menoyo. Y la he hecho últimamente hace muy pocos días. ¿Y qué novedades nos trae? Yo no traigo novedades, yo creo que hay una mejor disposición por parte del gobierno cubano. Pero yo, si tuviese novedades de Gutiérrez Menoyo, si hubiese dicho usted, entraba ya para mejorar el clima. Pero yo tengo la esperanza de que el gobierno cubano está en una actitud más comprensiva, tiene dificultades y seguimos machacando el hierro y veremos qué pasa. ¿Qué problemas hay, ministro, para conseguir un asilo o un lugar de estancia en los etarras estos que puso Francia en Panamá? Mire usted, la cuestión de los etarras es una cuestión delicada. Ustedes me van a permitir que no entre a elaborar y decir qué países podrían o no podrían. Realmente yo no tengo noticias de que ningún país formalmente haya negado esta posibilidad, tampoco tengo noticias que se les haya pedido concretamente. Yo creo que el problema fue bien resuelto y yo creo que si hay otras deportaciones que pueda haberlas, siempre habrá países amigos que realmente
establezcan este régimen de residencia vigilada en que se encontraban estos vascos etarras en Panamá. ¿Hay problemas en su ministerio? ¿Es verdad lo que Todos, comenta Cambio todos. 16 de que usted no se habla con su subsecretario desde hace muchos meses? No es cierto. Mi subsecretario es un gran amigo mío y una persona que tengo una gran admiración, porque además es un intelectual que yo considero importante en ciertas sociologías religiosas, por ejemplo, y es un gran diplomático y tengo la máxima confianza en él. Yo he tenido más problemas en el ministerio de los que he tenido, Ya. porque el rodaje de un nuevo gobierno es más difícil y porque hay gente... Porque yo intentaba hacer, y no voy a entrar ahora en el ministerio, una cosa que es relativamente difícil, pero que está saliendo bastante bien, que es utilizar un cuerpo por el que tengo el máximo respeto, porque no es el que pertenezco, pero que conozco también sus deficiencias, pero que es, diríamos, liberal conservador, y ponerlo a disposición del Estado en esta etapa, porque no está a disposición del gobierno socialista, del Estado en esta etapa de dirección socialista. Eso exigía pues un cierto tacto y unas ciertas correcciones. Había personas que a mí deseaban que hiciese una especie de revancha y que liquidase personas que eran buenos profesionales, pero muy implicados en el sistema anterior, o bastante implicados. Había otras personas, por el contrario, que no querían ningún tipo de cambio. Bueno, con aciertos y desaciertos estoy siguiendo una línea, diríamos, pragmática, ecléctica, y el ministerio funciona bastante bien. Pero tengo todos los problemas, señorita Milá, y aprovecho aquí a ver si me oye el ministro de Hacienda, porque no tengo el suficiente dinero. Pero es que a todos los ministros les pasa igual. No todos, casi En el fondo, todos. Es dramático, todo se reduce a dinero, la entrada en el mercado común se reduce a dinero, todo es un drama y nosotros somos un país pobre. Aparte que yo quisiera apuntar ahí una No, cosa. pero gastamos menos en acción exterior de lo que gasta Pero gastamos países mucho más... en armamento, por ejemplo, ¿o no? Gastamos mucho en armamento, no. Lo que pasa es que como Franco durante mucho tiempo hizo una operación muy interesante, que fue tener un ejército desarmado y numeroso, y hemos tenido que modernizar el ejército, estamos gastando en armamento, porque teníamos un ejército con armamento obsoleto, tampoco mucho. Pero en acción exterior, yo no voy a hacer propaganda aquí de esto, en absoluto, ni plantear mi caso. Pero, por ejemplo, Italia tiene 1.700 diplomáticos y yo tengo 600. Y Portugal tiene 520. Realmente estamos haciendo una diplomacia de horas extraordinarias y de artesanía. Y las cosas, bueno, pues salen bastante bien, como nos salen a los españoles. Cuando tenemos un problema, sale bien. Es decir, yo le decía el otro día al presidente del gobierno, dice, no te preocupes por la crisis de Francia, que la vamos a sacar bien, porque estas cosas sabemos hacer bien. Las crisis las hacemos bien. Lo que no hacemos también es lo de todos los días. Ahí está. Ahora, sin embargo, hay una acción exterior, pero también en cooperación exterior. Sí. ¿Cuándo se va a terminar de solucionar el hecho de que en cooperación exterior haya 9 ministerios o 4 ministerios haciendo exactamente lo mismo, perdiendo personal, perdiendo dinero y sin llegar a ninguna solución concreta? Roldán, tiene usted toda la razón. Yo voy a hacer una ley, la estoy haciendo, la voy a presentar ahora, proyecto de ley, primero al Consejo de Ministros, creando algo muy modestito, que es una agencia de cooperación internacional que no quite competencias a los ministerios, pero que sí sirva para recibir las demandas Pero de volvemos cooperación. a caer en lo mismo, si no quita competencias a los ministerios, cada verá ministerio usted cómo. Es decir, nosotros estamos haciendo, por ejemplo, cooperación poca, pero estamos haciendo cooperación alguna. Y a veces la hacemos porque el que llega antes, ¿no? Es decir, por ejemplo, si el Ministerio de Trabajo le piden cooperación en República Dominicana y cree que es interesante, la hace. Y a lo mejor, después de 2 años, termina esa cooperación y viene la de Sanidad. Entonces hay que planificar y saber, vamos a escoger 4, 5, 6 países y vamos a hacer una cooperación continuada, que es como rinde. Para eso tiene que haber un órgano planificador que clasifique las demandas de cooperación y también haga una lista de lo que podemos ofrecer. Y luego que la haga ya el órgano que Ahora pueda. mismo no se sabe el dinero que España emplea en cooperación exterior. No, yo tengo algo. Se sabe Bueno, ha hecho algo en ese sentido para una zona. El ICI ha hecho un catálogo de las cooperaciones españolas y en esa zona yo creo que el catálogo es bastante completo. Pero tiene usted razón que puede incluso darse el caso de no saber exactamente lo que se gasta en cooperación. ¿Cuánto nos ha costado la escala técnica de Fidel Castro en Madrid? Nada, porque bueno, la comida pero eso supongo están dentro del presupuesto normal de mantenimiento. ¿Quiere usted decir que si hemos perdido unos aviones por eso? No, hemos perdido unos aviones. Yo no le he preguntado nada, señor Morán. Quiero decir que no ha costado nada, es decir, los aviones CASA, no, porque un periódico lo dijo en portada, y los aviones se dieron a casa porque las autoridades americanas decidieron favorecer a una empresa inglesa y porque existe una especial relación que debían
yo creo debe mantenerla, yo tengo el máximo respeto por la Gran Bretaña, vivir en ella, la especial relación con la Gran Bretaña de Estados Unidos, y prefirieron hacer un favor a los británicos que a nosotros. Dígame, esa frase que dice España es la madre de Hispanoamérica y Francia la amante, y por lo tanto... Es mejor la madre siempre, porque la amante es más efímera. Bueno, será mejor, lo que pasa es que... Mejor resultado, ¿no? Lo que pasa es que esa frase es... ¿qué me dice de esa frase? ¿Hasta Que qué era punto más nos cierta, afecta? era más cierta en la Belle Époque. ¿Ah, sí? Pero en la Belle Époque todos queríamos tener una amante francesa. Yo no vivía en la Belle Époque, por eso puedo decirlo ante el público. Pero supongo que mis padres, mis abuelos, todos queríamos tener una amante francesa y una madre española. Ya. Ahora queremos tener una madre española y una amante española. Ya. Porque aparte de dar mejor resultado, incluso en el plano estético están mejorando notablemente. Ah, sí. Muchas gracias, ¿no? Sí, es lo que iba a decir. ¿no? Muchas Claro. gracias, señor Morán. No, sin embargo, ¿qué hay? El problema que se plantea un poco quizás por esa relación tan antigua de maternidad o lo que sea. Es decir, ¿por qué ahora mismo en América Latina se quejan de que nuestra entrada en el mercado común va a ser perjudicial para ellos? Porque es un problema cierto. ¿Qué podemos hacer si no estamos? Es un problema cierto, es decir, lo que pasa es que no es un problema grave. Es decir, que en el momento que nosotros entremos en el mercado común y tengamos que aceptar la preferencia, sin entrar tampoco en ese dialecto, es decir, los productos europeos, y si algunos de ellos entran en competición, en competencia con productos latinoamericanos, va a haber una desviación de tráfico, como le pasó a la Gran Bretaña. Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo, la Secretaría de Estado, con las relaciones con la comunidad, y yo me propongo hacer unos viajes, cuando esté avanzado y hemos firmado el acuerdo a Latinoamérica, explicar cuáles van a ser los efectos y cómo paliarlos, porque sí es una preocupación que tiene algún fundamento, porque va a haber desviaciones, como va a haber desviaciones, por ejemplo, del maíz norteamericano. Vamos a comprar más maíz francés que maíz norteamericano. Va a haber desviaciones de tráfico comercial. Vamos a escuchar la última canción de Lluís Llach en nuestro programa, si el señor Morán está de acuerdo, y Victoria y Juan también, supongo. Esa última canción se titula Amor Particular y también es una bonita canción de amor. Es esa canción a la que yo hacía referencia antes cuando decía que Lluís Llach había escrito algo sobre su amistad con el público. Con ustedes, Lluís Llach, cuando quieras. Com tu podria dir perquè em fos senzill i et fos veritat que sovint et sé tan a prop meu si escoltes que sovint et sé tan a prop meu si canto i penso que mai no he gosat ni dir-t'ho que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo que junts hem caminat en la joia junts, en la pena junts, que sovint has omplert la buidor dels meus mons i en la nostra partida sempre m'has donat un bon lloc i penso que mai no he gosat ni dir-t'ho que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo. T'estimo, sí, potser amb timidesa, potser sense saber-ne, t'estimo i et soc gelós i el poc que val que m'ho nego si et negues la tendresa t'estimo
pregunto si trobaré el gest correcte o sabré acostumar-me a la teva absència. Però tot això serà una altra història. Ara vull agrair-te tant temps que fa que t'estimo. T'estimo, sí, potser amb timidesa, potser sense saber-ne, t'estimo i et soc gelós i el poc que val que m'ho nego. Si em negues la tendresa, t'estimo i em sé feliç quan veig la teva força que empeny i que es revolta, que jo Estimo. Señor Morán, usted ha dicho en alguna ocasión, bueno, ¿a usted dónde le gustaría vivir si no pudiera vivir en España? ¿Qué país cree que reúne las condiciones que le merecerían, que le gustara vivir en él? Bueno, a mí me gusta, yo tengo una debilidad por Portugal, pero probablemente si no pudiese vivir en España, que yo creo que afortunadamente esto ya no se va a plantear nunca, quizá viviese en Londres. Y también dijo una vez, no sé si no a mí directamente, por lo menos lo he escuchado, que a los españoles nos daba miedo la felicidad. ¿Por qué dice eso, señor Morán? Bueno, yo no quiero ser pedante, pero nosotros provenimos de una cultura autoritaria, muy marcada por unas normas morales muy fuertes, por un miedo al pecado, por un miedo a la herejía, por un miedo a la libertad de pensar. Y en definitiva, siempre se tiene en el fondo de todos nosotros, ustedes no, que ya son muy jóvenes y mucho más libres, pero los que hemos vivido más todavía aquello, yo creo que hay un poco miedo a ser feliz porque se hace la equivalencia que te impregnaban de pequeño, de felicidad igual algo va mal, algo pecado, algo que es malo, algo que me gusta o engorda o es pecado o no lo puedo hacer. Las últimas preguntas por parte de mis compañeros, estáis en vuestro tiempo, cuando queráis. Y yo tengo una curiosidad personal. Yo me he pasado la noche haciéndole preguntas por las cuales yo sentía una curiosidad personal y casi no sé si tengo que excusarme. Antes he dicho yo al principio de este programa que, en mi opinión, en materia de política exterior, en este país había demasiadas personas que emitían opiniones en plan francotirador o de post libre. Es decir, que creo que he dicho demasiadas personas meten la cuchara. Y tengo yo la curiosidad de saber qué opina el ministro de eso. Bueno, yo creo que está bien que se discuta. Lo que yo creo que tiene usted razón lo que decía antes en cuanto a la opinión autorizada del Estado. No hay más que un cauce, que es el gobierno. Y en el gobierno no hay más que dos figuras que tengan, diríamos, la legitimidad para fijar la posición internacional de España, que es el presidente del gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores. Evidentemente, eso está clarísimo en nuestra Constitución. Este es un régimen de gabinete, es un gobierno de gabinete, y en donde el presidente dirige la política del general sin, como diríamos, respetando, dice la Constitución, no sé qué artículo, la competencia y las responsabilidades de cada uno.
no es ni un régimen presidencialista y sin duda tampoco es un régimen de asamblea ni de nada. Es un régimen de gabinete con un modelo típico que corresponde a una monarquía parlamentaria. Y en este tipo de regímenes, naturalmente, con las definiciones que vinculan al Estado o que señalan cuál es la posición del gobierno, es el gobierno, el presidente y el ministro de Asuntos Exteriores. Juan Roldán. Y hablando de política exterior y del presidente, ¿cuándo cree usted que el presidente, que parece que va a empezar a dirigirse a la nación a través de la televisión en pequeñas charlas, ¿cuándo va a tratar el tema de política exterior? Pues no lo sé. Yo sé que el presidente tiene la idea de hacer algunas charlas. Yo le pediría que hiciese alguna de política exterior. Quizá no lo considere muy urgente, porque a pesar de cosas, yo creo que, y eso se ve en las encuestas, la opinión pública está bastante satisfecha de la política exterior y sobre todo está bastante satisfecha del esfuerzo que se está haciendo. Pero de todas maneras yo creo que estaría muy bien que el presidente hiciese una charla de política exterior, porque es muy necesario este contacto entre el jefe del gobierno y la opinión pública, porque se produce una mayor congruencia y como todos somos pocos para defender los intereses exteriores de este país, hace falta el apoyo de la opinión pública. Por mi parte sería una última pregunta y es usted, señor ministro, que conoce a las personas que tienen el poder en el mundo. ¿Usted cree que en un momento dado pueden enloquecer y apretar el botoncito, ese botoncito, o esos son cuentos chinos que ya no hay ni que contar con Hay ellos? muchos sistemas de seguridad, hay mucho control y muchos sistemas de seguridad. Sin embargo, ha habido hechos alarmantes. El mismo derribo del avión surcoreano es un hecho alarmante. Ha habido algún fallo técnico. Yo creo que hay muchos sistemas de seguridad y no creo que un loco pueda estar nunca solo para No, decidir. si yo no digo un loco, digo un presidente de gobierno. Por eso, que se vuelva loco y que haga esto. Pero puede haber fallos y por lo tanto yo creo que de una manera segura, verificable, el camino hacia el desarme es muy encomiable y nosotros, por ejemplo, creemos que el desarme debe producirse con seguridad, con realismo, porque este mundo que vive de un equilibrio por el terror no es el mundo más sano. Muchas gracias, señor Morán. Gracias, Victoria Prego, Juan Roldán, por haber estado en este programa, a Lluís Llach. Y a ustedes tengo que decirles algo, ¿no? Hoy no me puedo despedir de ustedes como lo hago cada semana diciéndoles nos vemos el jueves, porque el jueves no nos vamos a ver. El jueves de la próxima semana, Televisión Española, a esta hora en la que va el programa Buenas noches, retransmite una importante competición deportiva que es el final de la Copa de Europa de baloncesto. Así que no nos veremos el próximo jueves, sino dentro de 15 días. Pero por favor no lo olviden, serán 15 días. Hasta entonces. Adiós.